haz llover. Cántelo, si los músicos, cántelo. Si los músicos. Ahora Espíritu Santo empapa y crea un pantano de bendición maravillosa que sea necesario para ellos compartirla con el que está a su lado, porque se inunda y se llena este corazón hasta que sobre y abunda. Aleluya. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de tu iglesia. Gloria al Señor. Regálele un aplauso a Cristo. Acompañe en tu iglesia al libro de Génesis, capítulo 22. Para los que no me conocen, yo soy el hermano de ahora. Pero me conozco la primera iglesia de Cristo en el auto, donde traigo un saludo muy cariñoso, caluroso, y también de parte de nuestro pastor, donde tengo vive Juan Nelson Medina Abuela, que también saluda a la congregación. Tengo los saludos desde ayer, porque hoy está por cima, celebrando el aniversario de la salud de la iglesia bautista. Génesis 22. Versículos del 1 al 14. Gloria al Señor. Y la palabra de nuestro Dios lee de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te di. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos de Isaac su hijo, que cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho y me hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Gracias, Señor, por tu palabra.
Yo te suplico, Dios eterno, que tu palabra que ha sido leída entre por los oídos de mis hermanos hasta el corazón, y allí haga habitación esa palabra, añadiendo bendición a la vida de cada uno de ellos. Señor, que cumpla el propósito para el cual tú has permitido que ellos la escuchen, y sobre todas las cosas, que cumpla su promesa de no tornar atrás a la. Te suplico, Dios eterno, que tú pases carbón encendido sobre mis labios para que sea tu Espíritu Santo hablándole a tu iglesia y no sea palabra de hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Es interesante, ¿verdad? Porque en esta mañana, en esta tarde, vamos a estar mencionando 5 desafíos que representa la adoración para la iglesia. Una iglesia tiene que ser adoradora. Gracias, Señor, por los 3 amén que escuchamos. Una iglesia tiene que ser adoradora. Gloria al Señor. Y fíjese, amado, porque cuando escuchamos a algunos hermanos de la iglesia comentar que les gustó o no el servicio, te agradezco y perdón que te mande, que te esfuerces, que sea valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Cuando escuchamos a hermanos de la iglesia decir si el culto nos gustó o no les gustó, en ocasiones se puede ver el desconocimiento que tienen acerca de lo que es la verdadera adoración. Decimos en ocasiones que la adoración en el culto estuvo espectacular, o como dicen los muchachos, estuvo brutal, si estamos cantando 1 hora, o si el predicador o el pastor está ministrando 35 o 40 minutos después del sermón. Y que quede claro, a mí me encanta cantar no 1 hora, 2 horas si se puede. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Después que sea una adoración y una alabanza que nace del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, pues estemos 2 horas, estemos toda la eternidad, vamos a estar toda la eternidad alabando y glorificando al Dios del cielo, que practiquemos aquí, que tenemos que hacerlo. Pero no se puede medir la adoración de una iglesia por la manera en que conducen la adoración o la alabanza en medio de los cultos, como tampoco podemos medir la adoración de una iglesia por el resultado del llamado que hace el pastor o el predicador cuando termina la reflexión. Miren, y es que yo he visto y me he dado cuenta que muchas veces decimos que la predicación estuvo excelente si cuando terminamos el llamado pasan 50%. Pero si pasó uno, no pasó nadie, y usted sabe qué, yo he sabido, yo no soy muy bueno en esta cuestión de llamado, cada cual por sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad que sí? Pero sí he sabido estar predicando y ver la gente en la parte llorando. Tú sabes que Dios está ministrando esa corazón que me está poniendo la boca porque tú también estás haciendo así. Amén. Porque la predicación es parte de la adoración. Usted sabe algo, no todos los creyentes parecen entender lo que es adorar. Asistimos a los cultos, pero no adoramos. Cantamos, pero no adoramos. Simplemente repetimos como canta el coro, pues repetimos, abrimos la boca. Escuchamos las predicaciones, pero no adoramos. Y es que todas estas actividades podemos usarlas en la adoración, pero no constituyen la adoración en sí misma. Esto quiere decir que pudimos haber cantado, pudimos haber dicho gloria a Dios, aleluya, de manera automática, pudimos haber escuchado la predicación y si algo del sermón nos gustó, decimos amén, si no nos gustó, decimos ouch, pero no haber necesariamente adorado al Señor en medio del servicio de la iglesia. La pregunta que nos tenemos que plantear es: si luego de cada encuentro en la iglesia, pero también en nuestra vida personal con Dios, cada mañana o cada tarde, de acuerdo al plan devocional de cada uno de ustedes, es al Señor le ha agradado que en el día de hoy le he ofrecido. El tiempo devocional que has tratado, de la verdad, de la palabra,
Entonces esto nos plantea un reto, nos plantea un desafío, porque debemos de entender que preparamos para venir a la iglesia, y preparamos para lograr también una oración, no tenemos una ropa adecuada para el templo, que no tenemos que tener desodorante y llegar hasta el templo, porque todos los domingos a las 4 de la tarde hay un compromiso para la iglesia. Hay algunas. Tiene que haber una preparación mental y espiritual. El corazón tiene que prepararse desde el mismo momento en que nos levantamos para tener ese encuentro con Cristo de la gloria en medio de la oración. Y tú y yo en la mañana nos levantamos y abrimos nuestros ojos y decimos gracias Señor por este día, y ahí es que comenzamos esa relación de comunicación con Dios. Y el domingo en la mañana específicamente tenemos que tratar de evitar todo aquello que trae de distraernos o de hacernos salir del tiempo, porque como es el día del Señor y hay que venir a la casa de Jehová donde nos alegraremos y nos gozaremos en Él, amén. El enemigo quiere, antes de que llegues aquí, que pases un mal rato para que cuando llegues no te puedas gozar. Y cuando tú te preparas con anticipación, no importa el ataque del enemigo, ese ataque no llegará a ti, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor, guardándote, cuidándote de ese ataque que el enemigo quiere hacer. La adoración es la entrega total de cada parte de nuestras vidas en constante sometimiento o sumisión al señorío único y exclusivo de Cristo. Lo que significa es que todo lo que tú y yo hacemos, iglesia, tiene que ir dirigido a agradar única y exclusivamente a Cristo Jesús. Que cuando nosotros obremos, que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros actuemos o cuando nosotros omitamos algún tipo de acción, el Señor se agrade porque sea dirigido por el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Entonces, en ese momento, nosotros podremos escuchar un aplauso solitario, pero es lo único que necesitamos escuchar. Y camarada, la gente no te aplaude. Mejor que te aplaudan solitariamente de la cruz. Si los demás no te aplauden, tú no vives para los demás, tú vives para Cristo Jesús. Y la iglesia es la iglesia de Cristo, compuesta por personas, con un liderato, con un pastor, pero la iglesia es la iglesia de Jesucristo, y las tres áreas, liderato, pastor y congregación, se deben única y exclusivamente a ese Cristo de la gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Por lo tanto, lo que hacemos es buscar agradar en todo a Cristo y que Cristo se sienta satisfecho con lo que tú y yo le estamos ofreciendo. Ahora, cuando venimos aquí al pasaje y vemos el contexto del pasaje, como explicaba el hermano, porque ahora vamos a lo que es el contexto. Yo te recomiendo que hagas 4 escuelas bíblicas, porque es bastante matemática, y lo coges por parte. Y el mismo pasaje lo ponen a todo el mundo. Te salen ciertos asuntos. Es más, te ponen a predicar a todo el mundo. Gracias. No tienen que invitar más recursos. Se turnean los recursos ustedes mismos. Porque esa es la manera en la que se estudia la palabra para prepararse el mundo. Y el Espíritu Santo que está en el predicador, el mismo Espíritu Santo que está en tu iglesia. Y de la misma forma que habla el predicador, te habla a ti. Y de la misma forma que me usa a mí y usa a los predicadores y a los pastores, te usa a ti también, iglesia. Porque el sacerdocio del Señor es universal. Y cuando vamos al contexto del pasaje aquí en Génesis 22, Abraham esperó 99 años para engendrar a Isaac. ¡Wow! ¡Qué mucho tiempo! Imaginamos que la llegada de Isaac tuvo que haber sido una de las alegrías más profundas en la vida de Abraham. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Usted se acuerda del día que nacieron sus hijos? ¿O nació su hijo? ¿Cómo fue ese día? Único.
Y los que tienen más de uno, los que tienen más de uno, es igual el día que nació el primero, que el día que nació el segundo, que el día que nació el tercero. No. Son momentos que marcan de tal manera nuestras vidas que no repiten la historia, los sentimientos no se repiten. Así que ese mismo sentimiento tuvo que haber vivido Abraham en el momento en que Sara dio a luz a Isaac. No obstante, en un giro bastante raro, años más tarde, ocurre algo que Abraham jamás pensó que podría ocurrir. Era que el Señor le dijo: entrégame a tu hijo en holocausto, mátalo y quémalo para mí. A pesar de la confusión que puede haber experimentado, Abraham se dispuso a obedecer a Dios. Caminó 3 días hasta el lugar que el Señor le había designado, y allí dejó a sus criados y siguió solo con el muchacho hacia el sacrificio. Ahora yo quiero que ustedes entiendan bien el contexto de esto. A Abraham no le estuvo raro que Dios le pidiera a él el sacrificio a su hijo, porque Abraham vivía en la tierra de Ur. En esta tierra se adoraban muchos dioses paganos. De hecho, Jehová se revelaba a Abraham. Y Abraham consideró a Jehová en un inicio como un Dios más de los que adoraban en ese pueblo. Y si Baal y otros dioses reclamaban la vida de hijos primogénitos y de animales en sacrificio, para Abraham no era raro que este nuevo Dios pidiera exactamente lo mismo. Por lo tanto, no le fue difícil, tal vez, sí contradictorio, sentimentalmente hablando, pero no le fue difícil obedecer lo que Dios le pedía, porque era lo mismo que estaban pidiendo todos los demás dioses. Ahora, más adelante vamos a ver la diferencia, porque nuestro Dios es diferente a todo lo que hace el mundo. Amén. Nuestro Dios marca la diferencia, y por cuanto Él marca la diferencia, nosotros también estamos llamados a marcar esa diferencia. Los desafíos que nos presenta este acto de adoración, miren, son 5. Puede haber más, ¿verdad? Pero hemos identificado 5. Primero, cuando leemos los versículos 1 y 2, el capítulo 22, vemos que la historia de esta solicitud de sacrificio comienza cuando Dios personalmente le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Comienza con un encuentro personal con Dios. Así que el primer desafío que nos tira a la adoración, que nos llama a la adoración verdadera, es tener un encuentro con Dios. Oiga, pero no estamos hablando de ese encuentro con Cristo en la primera vez que vivimos y lo aceptamos y comenzamos a vivir una nueva vida en Él, sino que estamos hablando de un encuentro personal con Él todos y cada uno de los días. Porque esa no era la primera vez que Abraham hablaba con Dios. Abraham constantemente hablaba con el Señor, así como Moisés también lo hacía. Y tú y yo tenemos el desafío de cada mañana o cada tarde meternos en la presencia de Dios, no solamente a pedir, hablar, reclamar y exponer nuestra posición, sino también para guardar silencio, alabar, cantar a su nombre, agradecerle lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, aun cuando nosotros entendemos que debió haberlo hecho, y guardar silencio. Entonces esta segunda parte es más difícil, porque nosotros, y me incluyo, mira, yo también lo hago, paniqueo, lloro, peleo, parte de eso, somos seres humanos y Él nos ha dado la confianza, porque Él dijo que nosotros ahora somos sus amigos. Porque los amigos saben lo que sus amigos van a hacer, ¿verdad que sí? El Señor le dijo a sus discípulos para dónde Él iba, qué Él iba a hacer. Y Él es nuestro amigo, porque no hay mejor evidencia de un amigo que dar la vida, ¿por qué? Por otros. Y Él dio la vida por nosotros. Pero nos metemos en oración, nos arrodillamos, clamamos, oramos, gemimos. Eso está bien. Pero la otra parte se nos olvida. Agradecemos, pedimos perdón, porque fallamos. Y mire, cuando no silencio. Porque muchas veces cuando Dios va a comenzar a contestarnos, nosotros nos levantamos y nos vamos del santuario.
justo en el momento en que Dios va a abrir la boca para decirnos lo que queremos escuchar, en ese momento nos levantamos y después decimos, hace tanto tiempo que Dios no habla. Hay que tener un encuentro con Dios, pero no tenemos que esperar a retiros. Y los retiros son maravillosos, papá, no falta ninguno. Todavía tengo que clavo en el que puedo hacer no me voy a tener cualificado, por si acaso, por si acaso. Pero tenemos un problema grande en las iglesias. Y digo en las iglesias porque no solamente en las bautistas, en todas las denominaciones. Y es que creemos que solamente nos vamos a encontrar con Cristo en los retiros. Ah, yo voy para un retiro porque ahí es que se ve la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios está en su casa y su casa es el templo. Y el templo se reúne la congregación. Y el Espíritu de Dios desciende en medio de la alabanza de su congregación. Así que el Espíritu de Dios está aquí. Aquí Dios sana, aquí Dios liberta, aquí Dios restaura, aquí Dios hace cosas nuevas en medio de los servicios de la iglesia. Lo que yo quiero decir con el corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para ti. ¿Cuántos tienen ese corazón dispuesto? Gloria al Señor. Mira, amado, la verdadera adoración siempre tiene que encontrar los orígenes o el principio o el fundamento en esa comunión íntima con el Señor, que es la que creamos cuando nos encontramos personalmente con Él cada día. Ese encuentro no puede ser emocional, porque si es un encuentro emocional, va a estar sujeto a cómo me haya levantado en el día de hoy. Si hoy me levanté contento, hoy soy un adorador alegre. Si hoy me levanté triste, hoy soy un adorador triste. Si hoy me levanté deprimido, hoy no soy ni un adorador tan siquiera. Tus emociones son parte del paquete natural que Dios te ha dado como ser humano y se utiliza en medio de la adoración, pero no puedes dejar que esas emociones dirijan ese encuentro con Dios cada día. Si usted te encuentra triste, métete con Dios. Si te encuentras deprimido, métete con Dios. Si te encuentras eufórico, métete con Dios. Si te encuentras molesto con Dios, métete con Él y resuelve sus asuntos con Él. Y si te encuentras feliz, métete también para que le dé gracias por lo que sientes, por la felicidad que te ha dado. Pero que en todo tiempo haya alabanza en tu boca para ese Señor, porque Él siempre está a tu lado, no importa cómo tú te levantes cada mañana. Ese encuentro tiene que ser real, porque solamente así podremos entrar en su presencia, no solamente para adorarle, sino para poder conversar con Él cara a cara, como lo hacía Moisés, como tú y yo hablamos, como hablan dos personas que se conocen. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51, el texto nos dice que el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba abajo. Y el propósito de ese velo era separar el lugar santísimo, que era la presencia misma de Dios en el templo, y el lugar santo en donde el pueblo adoraba. Y cuando esto ocurre, significa que al rasgarse ese velo, ahora la presencia de Dios no es exclusiva de 2, 3, 4, 5 pastores, sacerdotes o religiosos. Ahora es abierta y accesible a todo aquel que la busque por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Entonces no hay excusa. Tú no tienes excusa para decir, yo no he encontrado a Dios hoy. Porque Dios está accesible a todos los que le buscan. Es tan importante que nuestra adoración encuentre esos fundamentos en el encuentro íntimo, porque tú y yo nos volveremos parecidos a lo que adoramos. Cuando dirigimos nuestra adoración hacia un objeto que no es Dios, aquello que estamos adorando termina de una forma u otra cautivando nuestro corazón y desviando nuestra vida de la fe a la que Dios nos ha llamado.
si usted le rinde adoración a su trabajo, usted va a terminar pareciéndose a su trabajo. Si usted le rinde adoración al dinero, usted va a terminar hecho una persona que va a estar siendo avariciosa todo el tiempo. Pero si su adoración es hacia el Cristo en la gloria, usted va a oler a Cristo y el Espíritu Santo habrá de manifestarse en su vida de manera tal que los que están a su alrededor van a ver el rostro de Dios y el suyo en usted. ¿Qué rostro había la gente? ¿Qué rostro está viendo la gente en esta iglesia? El segundo desafío es que nos preparemos para cumplir su propósito en nosotros. Y como congregación es importante lo que se estaba haciendo esta mañana aquí, porque nos preparamos bien a leer la Escritura como tenemos que leerla, para que no venga cualquiera de afuera a venir a decirnos cuentos de hadas y hablarnos sobre interpretaciones personales del Espíritu y nos embauquen como velero que se deja llevar como esté el viento en ese momento. Usted y yo tenemos que ser cristianos como barcos, sí, pero como barcos con motor, y que ese motor sea Cristo y que el Espíritu Santo sea el que dirija el timón de nuestro barco. Alabado sea el Señor. No los vientos de doctrina, porque nosotros no le servimos a ninguna religión, le servimos a Cristo en gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, amado, preparándonos para cumplir esa misión, ese propósito. Cuando leemos el versículo 3, que dice que se levantó muy de mañana y preparó a su asno y tomó consigo sus 2 siervos, y que también tomó a Isaac y cortó la leña y se fue al lugar que Dios le dijo. La petición que recibió Abraham de parte de Dios le tuvo que haber resultado dura y posiblemente hasta contradictoria. La promesa que Dios había hecho antes era que su generación y su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero ahora la posibilidad de esa promesa se corta si él mata a su hijo. Entonces, esto no hizo que él evitara que se dispusiera a alistar los preparativos necesarios para obedecer. Y junto a sus criados salió. Al igual que Abraham hizo, la verdadera adoración nos desafía, iglesia, a una preparación previa de nuestra parte. Así como los atletas tienen que prepararse para los distintos eventos deportivos, porque si no se preparan, usted sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Si no se preparan físicamente, van a venir las lesiones. Si no, pregúntenlo a los baloncelistas que se fueron para el mundial y no se habían preparado físicamente bien por estar perdiendo otra cosa, y de momento 3 de los jugadores estelares del equipo nacional, ¿qué pasó? Se lesionaron. Claro que como no hay que pagar, alguien tiene que pagar para ver pero si no te preparas emocionalmente, ese atleta no solamente va a recibir una lesión física, sino que va a sufrir una gran decepción por el fracaso de no haber logrado lo que quiso. La falta de preparación puede resultar en ese tipo de lesiones. Algunos creyentes creen que prepararse para el servicio es lo único que venir aquí. Tomar la Biblia, vestirse, etc. Ya estamos aquí, ahora, ¿qué? No. Dios ha puesto en nosotros al maravilloso Espíritu Santo para dotarnos de la capacidad correcta y adecuada de preparación para poder vivir una vida agradable a Dios. Y conscientes de que esa preparación es un proceso que dura toda la vida. Esa preparación no es algo instantáneo. No podemos frustrarnos porque no hayamos conseguido o alcanzado el máximo de preparación. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor nos utiliza conforme a nuestra madurez y a la capacidad en cada etapa de nuestras vidas. Por eso hay personas que cuando están en cierta edad trabajan con los jóvenes, son atractivos a los jóvenes, es una cosa tremenda. Pero después esa madurez va alcanzando y el Señor los capacita hacia otras áreas. Y tú dices, Dios, yo no tengo ese toque con los muchachos. Ahora tengo el toque con las personas de esta área, con el área de evangelismo, con el área de adoración. Pero ya con los jóvenes no. ¿Por qué será? Porque el Señor no nos limita a una preparación en un lugar en específico, sino que nos va utilizando conforme esa madurez y esas capacidades nosotros las vamos alcanzando.
Esta preparación requiere la práctica de la disciplina de la oración. Si usted no ora, usted no se prepara. Porque orar es hablar con Dios. Orar no es rezar, no es repetir vanas repeticiones, como decía el apóstol, ¿verdad? Que no hagamos como los gentiles, que pensando que repiten las vanas repeticiones, el Señor los oye. No necesariamente. Sí, nuestras peticiones tienen que ser constantes, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que hablar con Dios si queremos prepararnos. Porque cuando oramos, el Señor también nos habla. Tenemos que leer la palabra. La palabra la Biblia es la palabra de Dios. Y usted y yo hemos escuchado por ahí que dicen, no, porque la Biblia tiene la palabra de Dios. No, la Biblia no tiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y hay una diferencia bien grande. Y es que cuando puede ser que algún versículo no sea la palabra de Dios. Pero cuando es el verbo es de ser, es el mismo verbo del nombre de Dios, yo soy. Por lo tanto, es la palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo en esencia, habla escrito. Ahí está su carácter, ahí está su forma de ser, ahí está su expectativa hacia nosotros, y ahí está revelada la palabra encarnada que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Y a través de esa palabra Él nos limpia, nos purifica y nos hace criaturas nuevas. Nosotros, el tercer desafío es consagrarnos o separarnos para Él. Una verdadera adoración requiere que estemos separados. No podemos estar mezclados todo el tiempo con la gente. Tenemos que tomar un tiempo a solas con el Señor. El verso 4 y 5 dice que cuando Él vio el lugar donde iba a ofrecer el holocausto, Él dijo a sus criados que se pararan. Bueno, ¿tú puedes aquí? Yo y el muchacho vamos allá, adoraremos y volveremos. Interesante. Estaba declarando palabra profética, ¿verdad que sí? En cierto momento del viaje, Abraham dejó a sus criados atrás. Y es muy probable que hubiera intervenido para evitar que lo que había decidido cumplir con su hijo. Mire, es muy seguro que él había hablado con sus sirvientes, con sus siervos, para que él iba para allá. Y sus siervos le hubiesen dicho, pero mira, muchacho, no, olvídate de eso. Es como se acerca a Dios en mar. Búscate uno que no te pida el nene. Y adórale a ese, olvídate. O llévate un carnero y ofrécele el carnero a ver si con el carnero se conforma. Y yo me imagino que esas conversaciones se pudieron haber estado dando durante el camino entre Abraham y sus siervos, obviamente sin que el joven lo escuchara. Pero llegado el momento, Abraham no tenía nada que estorbara que el propósito de Dios se cumpliera. Por lo tanto, ¿qué hizo? Se separó. Los dejó atrás. Todos aquellos que pudieron de alguna forma influencia para que no terminara el holocausto, Él los dejó atrás. Nosotros también necesitamos separarnos de todo aquello que nos distrae del llamado a entrar en la presencia maravillosa del Señor. De aquellos asuntos que pertenecen a la vida normal y cotidiana. Mire, ¿cuántas veces usted no se ha puesto a orar? Y lo primero que se acuerda, los muchachos, tengo examen de química que se da. No he revisado el Facebook hoy. Tengo un trabajo que entregar, pero saca el tiempo para pensar en esta cosa. Tú no te dejas obligado porque tú prestaste el tiempo para orar. Los padres o las madres, ay, no me queda fulano. Dijo que iba con fulano, que no es fulano, y después se hace fulano, que no es fulano. Ay, Señor. Yo me voy a entender esas cosas. Y el tiempo que pasa todo. En el trabajo, las situaciones del trabajo, porque cuando nosotros queremos conectarnos con Dios, siempre va a haber algo que va a intentar que tú no lo hagas. Entonces es importante que nos vayamos, como decía el Señor, a la privacidad de nuestros aposentos, en lo oculto,
Porque si tú buscas a Dios en lo oculto, y tú lo adoras en lo oculto, y tú lo honras en lo oculto, en lo público, Él hará saber que tú eres su siervo y su sierva. Entonces esas cosas son importantes y tú las puedes incluir dentro de lo que son tus peticiones en la agenda de oración, pero no deben distraer lo que primariamente tú vas a hacer cuando te metes con Dios, que es presentarle un corazón contrito y humillado y un corazón agradecido por lo que Él es en tu vida, por lo que Él ha hecho en tu vida y por quien tú eres gracias a Él. Porque un verdadero adorador es porque primeramente busca el reino de Dios, la presencia de Dios y su justicia. Mire, y el Señor añade todas las cosas. Gloria al Señor. El desafío entonces es mantener los ojos puestos y fijos únicamente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, separándonos de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Mira, amado, es que incluso cuando venimos a la iglesia, nosotros nos distraemos hasta por la mosca que está pasando por el frente del banco. Y cuando estamos cantando, no nos atrevemos a levantar las manos porque hay que dirle al hermano que está al lado. Usted olvídese del que está a su lado. Usted olvídese del que está al frente. Usted olvídese del pastor o del predicador o del adorador o del que dirige el devocional. Usted haga lo que el Espíritu le manda a hacer para que Él se manifieste en su vida con libertad. Alabado sea el Señor. Porque estamos pendientes a otras cosas que nos distraen. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo. El cuarto desafío es que tenemos que desprendernos totalmente de aquello que nos impide adorarse. El verso del 6 al 10 dice que Abraham se desprendió de su hijo para entregárselo al Señor. Oiga, no es como que Abraham tenía 12 hijos y que si se entregaba a Isaac, que era el primogénito, todavía le quedaban 11 con el que podía de alguna forma resolver o mitigar el dolor. Era que Isaac era su único hijo. No había otro. Si lo mataba, se quedaba sin hijos. Era el único heredero. Esperó casi 30 años para ver cumplido la promesa. Porque la promesa fue cuando tenía aproximadamente de 70 a 75 años. La promesa no estaba porque tenía que morir. Si la promesa no tenía nada, porque tenía que ser un poco, pero la promesa se cumple con la promesa. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a cumplir. Porque Dios nos rompe para mentir, nos rompe para Dios, nos da la palabra de siempre. En Él hay sombra de la nación, no hay esperanza, no hay cambio, el espíritu de una sola vez. Gloria a Dios. Oiga, Abraham había entregado a Dios su posesión completa a su hijo, incluyendo la propia vida, como la agarró y la quitó. Se sintió capaz de levantar el cuchillo contra su propio hijo porque ella había muerto a los intereses de este mundo. La verdadera adoración tiene un costo, iglesia. No es gratis. Y requiere de la disposición de entregar a Dios lo mejor de nuestras vidas y lo mejor de nuestras posesiones. Y no estamos hablando solamente de posesiones económicas. Porque a veces hablamos de posesiones y lo primero que viene a la cabeza del creyente, ay, aquí el predicador va a hablar de chavo. ¿Usted sabe qué? El Señor manda que usted vive. Aunque no le gusta escucharlo, pero usted decide para que vive. Y es el tiempo de todo lo que usted decide. Porque es el tiempo de todas las cosechas y de todos los ganados. No es de neto. Es el bruto. Le doy a la iglesia por iglesia, no eso para que no importa. Nadie puede decir que yo estoy haciéndolo para que me paguen más. Pero el Señor manda que hay que diezmar.
Y el diezmo es lo primero que usted tiene que sacar. ¿Usted sabe por qué? Porque esa es la primicia del ingreso que usted ha recibido. Y con el otro 90% usted habrá de cubrir no solamente todas sus necesidades, sino que también tendrá la oportunidad de ahorrar. Porque yo lo he vivido, conozco gente que lo ha vivido y yo sé que usted también lo ha vivido. Pero el Señor también exige las primicias, que son las ofrendas. Porque a la iglesia no es que se le sostiene con las ofrendas para pagar agua, no. Se ofrenda porque a Dios hay que darle lo mejor. Y porque está en la palabra también. Pero también tenemos que ofrendar en el tiempo. Porque es el 10% de nuestro tiempo en oración, nuestro tiempo de servicio, nuestro tiempo de ministerio, nuestro tiempo para darle al Señor la parte que Él se merece de nuestra vida. De nuestros talentos también es el 10%. Si este muchacho sabe tocar y está aquí, gloria a Dios porque lo hace. El día que lo dejes de hacer, dejará de ser una bendición para ti. Porque es una habilidad, es un don y es un talento que Dios ha puesto en ti y ha puesto en los que cantan y en los que tocan. Y en los que sirven y en los que reciben con un abrazo y en los que cogen las ofrendas y en los que limpian el templo. Todo Dios lo ha dado, pero todo lo hacemos para la gloria y la honra del Señor, porque todo es importante. Imagínense usted que el templo está sucio. ¿Quién adora con un templo lleno de polvo? Así que el que limpia también es tan importante como el que predica. Esto es importante. Hay que desprenderse de las cosas que pueden hacer que nos entreguemos a Dios, pero también hay que entregarle a Dios lo mejor de nosotros. Es necesario despojarnos también de los rencores, despojarnos de la ira, despojarnos de los recuerdos que nos atan al pasado, despojarnos de todo aquello que de una forma u otra no nos permiten crecer como creyentes y no permiten que la obra del Espíritu Santo crezca en nosotros. Porque el crecimiento, iglesia, es individual. Y en la medida que tú y yo crecemos, la iglesia como congregación crece también. Alabado sea el Señor. La verdadera adoración. Mateo 8:34 decía el Señor mismo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué pasa? Y sígame. Oiga, y es un recordatorio claro del Señor a la gente, a su pueblo, a la iglesia, de que no podemos creer en el concepto de que el mundo gira alrededor de nosotros y nuestras circunstancias. Porque déjenme decir que hay ocasiones que nos creemos en la última Coca-Cola del desierto. Y el mundo ya persiste. Por más nombrecitos que le pongan ahora a las marcas. Ninguna de las que tú pones para no se casa. Nosotros no somos el sol de la galaxia. Las cosas no giran a nuestro alrededor. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, que nosotros creamos para mantenernos entretenidos en nuestros propios problemas y situaciones. Para que olvidemos que somos parte, tú y yo, iglesia, de un plan maestro mayor donde Dios está en control de todas las cosas. Cristo nos recuerda que si hemos creído, Él va a ser el que va a suplirnos, iglesia. Si Jesucristo es el Señor de esta iglesia, las decisiones que esta iglesia tome serán respaldadas por Cristo Jesús. Y el Señor suplirá para que la iglesia siga hacia adelante, no importa hacia dónde se dirijan, siempre y cuando esa dirección la esté dando el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Y sabemos que los que aman al Señor, ¿qué pasa? Todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es conforme a los que sus propósitos son que ¿usted sabe por qué? Porque tú y la iglesia le servimos a un Dios que no está sujeto a las circunstancias, sino que le servimos a un Dios que está por encima de ellas. Y que como Él está por encima de ellas, se nos saca a nosotros de esas circunstancias de gloria al Señor.
El quinto y último desafío es que hablemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Un verdadero adorador tiene que hablar lo que Dios está haciendo en él. Es que es imposible que tú seas un adorador de Cristo y te quedes para ti calladito, calladita, lo que Dios está haciendo en ti. Y cuando leemos el pasaje en el verso 13 y 14 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas había que un carnero trabado, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? ¿Cómo lo llamó? Verso 14, verso 15. ¿Jehová qué? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será proveído. Abraham nombró al lugar de su sacrificio Jehová proveerá. Jehová proveerá. Con este nombre le hizo saber al mundo la naturaleza de su relación con Dios, porque declaró lo que el Señor es y hace. Y aquí hago la pausa. Porque aquí es donde el Señor cambia la historia de la relación de los deidades con el hombre. Las deidades hasta ese momento pedían al hombre ofrecer sacrificios. Y el hombre tenía que buscar de sus pertenencias para ofrecerle a ese Dios lo que le estaba pidiendo. Pero aquí Dios cambia la historia, porque Dios no es un Dios que necesite que nosotros le demos las cosas. Dios se proveyó a sí mismo en ese momento para que Abraham no tuviera que sacrificar a su hijo, porque el Dios que tú y yo adoramos lo que está buscando son corazones obedientes en espíritu y en verdad, que adoren y alaben a Dios sin restricción. Él no quiere sacrificios ni holocaustos, Él quiere sacrificios de alabanza. Ver que tu vida está dispuesta a entregarlo todo a Él, y Él proveerá, porque lo hizo con Abraham, iglesia, pero lo volvió a hacer con Cristo Jesús, cuando proveyó al Cordero por excelencia y lo entregó. Y no solamente eso, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Así que Cristo era Dios mismo encarnado. Alabado sea el Señor. Nuestro Dios pidió un sacrificio, pero se hizo hombre y se convirtió en el sacrificio. Para que tú y yo simplemente aceptáramos ese sacrificio y fuéramos salvos. Entonces ya este Dios había cambiado la historia de la humanidad, porque cuando otros dioses pedían, este Dios proveía. Iglesia, tu Dios proveerá mucho más abundantemente de lo que tú esperas, en tu casa, en tu trabajo, en tus lugares de estudio, en tu congregación. Dios proveerá. Y qué maravilloso que es el Dios que tú le servimos. La alabanza se basa en proclamar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, mientras que la oración gira en torno a lo que Dios es. Lo oímos, Dios es el que. Por eso era que Cristo empezaba diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Y para nosotros decimos: sí, yo soy, porque está diciendo que no. El contexto en el que lo está diciendo, no era permitido para un judío comenzar una oración diciendo: yo soy. Porque yo soy con el nombre de Dios. Y cuando Cristo afirma: yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, la verdad y la vida, me está diciendo: yo soy Dios, y por tanto soy la puerta. Yo soy Dios, el camino y la verdad y la vida. Y qué hermoso, porque ese yo soy es el que tú y yo hablamos en la iglesia. No es el que estamos llamados a proclamar y a predicar y a hablarle a otros, para que a través de esa experiencia que tú y yo estamos teniendo nos podamos compartir con los demás. Y que otros tengan la oportunidad maravillosa de conocer a Jesucristo y reconocerlo como su único Señor y Salvador. Porque no solamente estamos llamados a proclamarlo, estamos llamados a llevar a otros a que reconozcan a Cristo como su Señor y su Dios.
La verdadera adoración debe concebir nuestras vidas como una experiencia de discipulado que sea fiel a la doctrina y en el testimonio, donde acerquemos de esta manera el reino de Dios a la humanidad, proclamando sin descanso el Evangelio, para guiar a la gente a confesar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Es un primer amor que no nos permite quedarnos callados. Mire si es un primer amor que no nos permite quedarnos callados. Hace una semana salí de retiro y cuando yo aquí quiso poner en práctica lo que estamos. Poner en práctica todo lo que tenemos. Vamos a poner a la iglesia experiencias de amor. Pero los muchachos que cantan aquí, ¿qué tocan? Ustedes son los que viven después de la oración. Nos va a llevar una experiencia de amor. ¿Quiénes pueden hacer que el pueblo experimente un domingo en la mañana lo que ustedes experimentaron como jóvenes en esa vida? ¿Quién? ¿Pasa? ¿No? Un domingo en la mañana esta congregación sienta que está caminando en las nubes porque la presencia de Dios es tan brutal que es una cosa maravillosa. Eso es lo único que puede provocar su mujer. Los que cantan, los que tocan y preparar al pueblo para recibir la palabra maravillosa. Porque la proclamación de la palabra es muy importante para la iglesia. Porque por la lectura de la predicación la vida se convierte en necesaria. Pero la proclamación a través de la revolución de los ámbitos prepara la vida de los creyentes para recibir esa salida que vamos a ver. Adoradores. Es un primer amor que no nos permite quedarnos callados, sino que nos impulsa a actuar en nuestra condición. Y con esto termino. Claro, nos vamos a ver que decir, yo voy a hacer por eso. Lo estamos viendo ahí, no me lo decía, que hace rato yo, haciendo así, disimulando. Perdonen por la vida. Mira, amado, para concluir, ¿cómo podemos saber si somos verdaderos adoradores? Recuerden que le dije que se hiciera la pregunta cada vez que termina el devocional, cada vez que termina la predicación, cada vez que termina la oración, cada vez que usted termina su tiempo devocional con el Señor. Le agradó al Señor lo que le hizo. Recuerden que le dije que usted está esperando como Abraham la promesa, sigue esperando. Espera de sus pruebas, y la prueba produce paciencia. La paciencia es una cosa maravillosa porque perfecciona la fe. Y cuando llega, disfruten de ese resultado, es mucho mejor de lo que usted espera. Así que usted tranquilo, porque viene lo que viene, pero en el tiempo del Señor. Entonces la pregunta que al final que vamos a hacer es ¿cómo podemos saber si hemos adorado realmente a nuestro Dios? Mire, el Señor le restituyó Isaac a Abraham. Del mismo modo, la adoración restaura en nosotros lo que el enemigo ha dañado, ha roto o ha querido destruir. Y cuando tú eres un verdadero adorador, cuando tú has adorado a Dios en verdad, tú comienzas a notar relaciones restaurándose. Mire, cuando yo estaba en Quebradillas, yo recuerdo que había una señora que su hijo no le hablaba hacía como 30 años. Cuando no pasó en su hijo, era una persona muy fea, él en Quebradillas y vivía por allá por señores, no se hablaba. Y ya lo llamaba de nada. Y yo recuerdo que ese día tratando de un tío muy bien, se me dio la verdad. Y ella se me dijo que tal vez era la verdad. ¿Qué pasa? ¿No recuerdo acuerdo? Ay, Jesús. Mi hijo me llevó allá. Ay, sí. Y no fue iglesia porque estaba aquí en casa. Porque la oración es todas las oraciones. Porque el Espíritu Santo, ese muchacho le servía al Señor.
Pero a veces hay discusiones en familia, mire, en la familia discute, pelea, nos jalamos los pelos, y eso aplica también a la familia en fe. Nos jalamos los pelos, discutimos, peleamos, pero a la hora de la verdad, la sangre de Cristo no puede estar la sangre de uno. Y entonces tú y yo estamos llamados a la restauración de nuestras relaciones con el mundo. La restauración de nuestras relaciones con la familia, la restauración de nuestra salud. Yo tuve otra hermana que tenía sus condiciones de salud casi en un 30% ya la capacidad pulmonar. No estaba yendo a la iglesia porque ya se fatigaba, nada más de desmontarse del carro a entrar al templo. Y con el desafío la visitamos, empezamos a hablar con ella. Ella obviamente no podía llegar a la iglesia, pero entonces nosotros hacíamos las visitas, ¿verdad? Yo la visitaba todos los martes y le daba un pequeño estudio bíblico el martes, que era básicamente lo que iba a hablar el miércoles. Y recuerdo que ella comenzó a mejorar. Y cuando yo me fui de cada día, su capacidad pulmonar estaba en los 70. La gloria sea para Cristo. Porque la adoración genuina hace que el Espíritu de Dios comience a restaurar. Dios restaura cuando tú no sabes. La adoración trae confirmación de bendición. Pues Abraham recibió la aprobación de parte del ángel por la adoración que estaba manifestando. ¿Usted sabe por qué, iglesia? Porque en la obediencia, ¿qué dice la palabra? Hay bendición. De esta manera, la adoración engrandece la vida de quienes la viven. Iglesia, una iglesia adoradora es una iglesia exaltada delante de los hombres. Porque los hombres ven a la iglesia y dicen, en ese lugar hay poder, en ese lugar hay sanidades, en ese lugar hay liberaciones. Pero nosotros no estamos buscando la admiración de los hombres, sino que buscamos lo que voy a decir ahora. Engrandece nuestra vida no por lo que diga la gente, sino porque alegra el corazón de Dios. Porque Dios se alegra de una iglesia que viva en una